buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día vamos a hablar de algo que está en la palestra absolutamente. Todos estamos esperando una vacuna contra el COVID-19. Y han surgido varias voces, algunas a favor, otras en contra, otras que no saben, otras que sí saben, pero la verdad es que la información no ha llegado, yo creo, no sé, totalmente. Así que hoy día vamos a conversar con la doctora Sofía Salas, docente investigadora del Centro de Bioética, Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú, doctora? Muy buen día, gracias por recibirnos. Hola Miriam, un gusto de estar contigo de nuevo y muchas gracias por la invitación. Oiga, doctora, partamos al tiro, ¿le parece? Partamos con lo más básico. ¿Qué es una vacuna? En términos muy simples, una vacuna es una sustancia que se introduce al organismo para que el cuerpo pueda producir una reacción inmunológica de defensa, de tal modo que si a futuro esa persona está en contacto con el virus que causa la enfermedad, su respuesta inmune va a ser de mayor cantidad, más potente, y así puede detener las consecuencias que tiene la enfermedad. Antiguamente, antes que existieran las vacunas como las conocemos ahora, lo que se hacía era hacer pequeñas inoculaciones en lo que se llamó en un comienzo variolización, en el organismo de la persona con el agente causante de la enfermedad, en dosis muy bajas, de tal modo después de preparar al organismo para que produzca una respuesta inmune eficiente. En buenas cuentas, en ese momento lo que se hacía era meter pequeñísimas, pequeñísimas dosis del virus mismo. Y de ahí vendrá entonces aquello de que no, que a mí me van a poner el virus atenuado, etcétera. ¿Y cómo es ahora? Porque eso me dijiste que era antiguo. De hecho, la palabra vacuna viene porque las primeras vacunas venían de la vaca, de donde se extraía el agente infeccioso que producía una infección que era más atenuada que lo que teníamos los humanos, que era la viruela. Entonces de ahí surge por qué se llama vacuna, por ejemplo. Y ahora, en efecto, algunas de las vacunas son con virus atenuado, otras son con virus inerte, muerto. Otras son con segmentos muy pequeños de partículas virales, de tal modo que el organismo lo reconoce y es capaz de gatillar respuesta inmune. Y las más nuevas usan una tecnología completamente distinta, es en base a RNA, DNA, que lo meten en un adenovirus, y con eso el organismo identifica partículas distintas y empieza a producir, por así decirlo, defensa, que luego sirven para atacar, por así decirlo, el agente infeccioso. Hay un desarrollo gigante en nuevas formas de producir vacunas. Bueno, esa era justamente mi segunda pregunta. ¿De qué se compone cada una de las vacunas? Ya nos contaste que algunas traen el virus atenuado, otras pedacitos, segmentos, otras como las últimas, ¿no? Que están basadas más bien en las secuencias del ADN del virus, ¿no? ¿Y en qué va que para una enfermedad se use una u otra técnica? Bueno, yo me voy a referir más que nada en lo que se está desarrollando ahora en relación a COVID. Y básicamente algunos laboratorios lo que hicieron fue partir construyendo o diseñando estas nuevas vacunas con la experiencia que ya había de vacunas previas. Por ejemplo, hay otros coronavirus antes, están las vacunas que se empezaron a desarrollar para el virus ébola, y otros coronavirus. Entonces no se parte realmente de cero. Y cada empresa desarrolló algunas con la trayectoria que ya tenían, adaptándola a este nuevo virus, y por lo tanto no son realmente vacunas muy novedosas, son más bien
vacunas convencionales, por así decirlo, que siguen la trayectoria habitual del desarrollo vacuna. Y otros laboratorios se asociaron para producir un cambio en el paradigma de la producción de vacunas, lo que podría permitir, además, tener vacunas que se producen en tiempos muy cortos, lo que podría permitir, si resultan ser seguras y eficaces, que los laboratorios produzcan millones de dosis. Las vacunas más tradicionales, por así decirlo, requieren un trabajo de laboratorio, por así decirlo, que es un poco más lento, más demoroso. Entonces es probable que no tengan en el 2021 disponibilidad mundial para poder abastecer a toda la población. Y por eso, Miriam, yo creo que es tan importante que se estén desarrollando vacunas distintas, porque permite llegar a distinta población. Algunas tienen problemas logísticos de distribución, como por ejemplo, hay algunas vacunas que requieren ser distribuidas con una cadena de frío de menos 80 grados, lo que la puede hacer más difícil para distribuir en países que, por ejemplo, no cuentan con energía eléctrica, para poner un ejemplo concreto. Sí, además, no solamente que no tengan energía eléctrica, sino que no tengan esos super freezer, ¿no? Que puedan mantener esa temperatura, supongo. Y no solamente los freezer para almacenar, sino que para transportar esos camiones que deben, a lo mejor no todos los países la tienen, ¿no? Es bien interesante tu comentario, Miriam, porque en contacto con colegas de África sobre este mismo tema, ellas ponían la información de que en desafíos anteriores lograban mantener la cadena de frío desde el computador grande a menos 80, que estaba en un lugar central, lo traspasaban a unidades más pequeñas, y luego habían el equivalente a los motoboys, que en unos coolers pequeños con nitrógeno líquido y en moto o bicicleta habían sido capaces de hacer la distribución en caminos básicamente de tierra. Y el mensaje que ella ponía es que cuando existe la voluntad política y recursos económicos que tampoco eran tan sofisticados, se podía llegar a cualquier lugar. Perfecto. Oye, sí, claro, pero es una tremenda producción logística ahí para poder realizar todo esto, ¿no? Y están adaptándose, por ejemplo, los aviones Ajá. para poder tener estos freezer a menos 70 o tanques de nitrógeno para poder hacer distribución a nivel masivo. Y eso es un desafío logístico no menor. Sí, pues porque uno siempre piensa nosotros somos tan centralistas, hablamos siempre de Santiago, etcétera, aquí de las comunas más grandes, más pobladas, pero Chile está lleno de lugares casi inaccesibles de repente, a los que hay que atravesar a lo mejor en bote, ¿no? Por eso que es tan importante que existan distintos tipos de vacunas, porque, por ejemplo, la respuesta inmunogénica para alguna vacuna puede que no sea lo mismo en población adulta mayor que en jóvenes. En otras vacunas puede ser indiferente. Otras, como la de Pfizer, tienen problemas logísticos. Entonces yo creo que es bueno que existan muchas vacunas que se están en proceso de ensayo clínico actualmente. Nos beneficia a todos. Oye, volvamos un poquito cómo se ha podido producir una vacuna en tan poco tiempo, ¿no? Yo tengo entendido que la vacuna que menos se demoró en prepararse fue la de las paperas, que se demoró 4 años, y esta ha salido en 1 año. Tú dijiste algo recién respecto a que no se partió de cero, porque ya teníamos los laboratorios ya tenían algún estudio sobre otros coronavirus, ¿no? Antes del 19.
A lo mejor también influyó el que había más dinero sobre la mesa, el que había más científicos disponibles trabajando, el que, no sé, había una mejor tecnología. Son, yo diría, todos esos factores en conjunto, pero además hubo una estrategia para hacer las pruebas en humanos de una manera traslapada. ¿A qué me refiero con eso? Tradicionalmente se hacía el ensayo fase 1, se analizaban los datos, se publicaban, se seguía con el ensayo fase 2 y así sucesivamente. Ahora, mientras se hacían los ensayos fase 1, viendo los primeros resultados promisorios, se empezó con la fase 2 y la fase 3, cuando todavía los resultados iniciales no estaban publicados formalmente, sino que, por ejemplo, aceptados para su publicación. Y eso ha permitido acortar las fases habituales de desarrollo de las vacunas a tiempos bastante cortos, sin sacrificar sobre todo elementos de seguridad, porque en la medida que se van teniendo los resultados iniciales, se van agregando las nuevas etapas. Y además el uso de nueva tecnología y el tener a muchísimos científicos a nivel mundial trabajando en esto. Y un ejemplo bien concreto que tal vez es el punto de partida, apenas se supo de esta nueva enfermedad en Wuhan en diciembre del 2019, a la semana ya estaba secuenciado el virus. Y la secuencia de ese virus, como quien dice el código de letras que lo conforma, se puso a disposición de los científicos a nivel mundial dentro de las primeras 2 semanas. Y eso ha permitido una distribución a nivel global del conocimiento. Y en una acción, a mi juicio, inédita y muy valiosa, las revistas científicas que uno tiene que pagar y suscribirse para poder leer los resultados, decidieron que todo lo de COVID va a estar disponible gratuitamente a nivel global. Por lo tanto, nunca antes habíamos tenido tanto acceso a la información. Y eso obviamente que contribuye a que se genere más conocimiento de manera más rápida. Oye, respecto de eso mismo que acabas de decir, ¿no? Tengo una pregunta. A ver, tú eres miembro de la Comisión Ministerial de Ética y también del Colegio Médico de Chile. Según eso y según tu punto de vista ético, ¿es factible entonces pensar que hay mucho de voluntad respecto de la secuenciación de este virus y la pronta entrega de una vacuna como no lo hay, por ejemplo, en otras enfermedades? A ver, yo creo que sí, porque hay enfermedades que han sido tradicionalmente olvidadas por la industria, que afectan fundamentalmente a países de ingresos bajos, que tal vez no están en condiciones de comprar el desarrollo tecnológico que se requiere para resolver temas como dengue, malaria, fiebre amarilla. Pero en este caso tenemos una pandemia que afecta a ricos y pobres a nivel mundial, y por lo tanto los gobiernos que han podido hacerlo han puesto recursos gigantescos para que se puedan desarrollar vacunas, y también obviamente otros están desarrollando terapias para tratar la condición. Pero sobre todo en vacunas había un desarrollo gigantesco y están, que yo lo encuentro bien notable, todos los países discutiendo los mismos temas. En la mañana estuve en un seminario del grupo africano sobre el tema de distribución justa de vacunas y discutían lo mismo que estamos discutiendo acá. Por ejemplo, cómo hacerle frente a la desinformación, a la desconfianza.
Y algunos de estos países decían, pero ¿cómo podemos pedir confianza si la ciudadanía no confía en su gobierno? ¿Ya? Entonces, los problemas son globales y vale la pena mirar lo que está pasando fuera de nuestra región para tratar de encontrar respuestas comunes. Sí, hoy día yo también escuchaba respecto de este mismo tema y veía cómo justamente el tema de la desconfianza, a lo mejor como una campaña, como quiénes podrían ser referentes para ello, a partir de una desafortunada, a mi juicio, opinión de una persona que era a la cual se le habría pedido más prudencia, a lo mejor, al comentar sobre si se vacunaría o no. Eh, ¿Cómo crees tú? Porque es verdad, yo creo que es una cosa que es transversal. En todos los países están los mismos. Hay algunos presidentes que han dicho, a ver, yo voy a ser el primero para dar confianza a la población. Acá se está pensando en quién podría ser. A lo mejor no son los canales tradicionales los adecuados, sino que tendrían que ser influencers, a lo mejor gente que llegara a las edades más tempranas, a los jóvenes, a todo el mundo, como para que se dieran cuenta de la real importancia que tiene el tema del virus, porque hay mucha gente que ahora ya lo está empezando a negar. ¿Qué te parece a ti? Yo leí, y supongo que estamos hablando de lo mismo, las declaraciones de un honorable diputado que Uh-huh. dijo que por ningún motivo se vacunaría y que, según él, cualquier científico e incluso doctor te dice que una vacuna con menos de un año de desarrollo no es 100% confiable. Y yo encuentro lamentable que los diputados que de alguna manera tienen un rol social muy importante y son referentes, hagan estos comentarios sin evidencia científica. Y tú tocaste un punto muy relevante que es, ¿quién podría tener credibilidad respecto de la importancia de vacunarse? Y yo en lo personal no quiero pecar de soberbia, obviamente, pero me parece que el gremio médico, por el conocimiento científico y técnico que tiene respecto a las vacunas, por el rol social que ha jugado durante la pandemia, por la credibilidad que el gremio médico tiene en la ciudadanía, y también porque los profesionales sanitarios van a ser los primeros en vacunarse una vez que llegue una vacuna al país, debiera jugar un rol fundamental en poder acercar a la ciudadanía a la importancia de la vacuna. Y en ese sentido, yo creo que no es bueno que hayan opinólogos, porque necesitamos unir, por así decirlo, el acto de vacunarse con la evidencia científica. Y por desgracia tenemos que ser muy realistas, porque las primeras vacunas que lleguen no va a ser para el comentarista de televisión que quiera ponerse en la primera fila, porque no es un grupo de riesgo, ¿ya? Los primeros para ser vacunados van a ser personal sanitario, porque son los más expuestos al riesgo de infección, probablemente adultos mayores y otras personas con comorbilidades serias, porque son los más expuestos a que si se infectan hagan una enfermedad grave. Pero el resto de la ciudadanía, especialmente la población joven sin factor de riesgo, va a tener que esperar más tiempo para poder vacunarse. O sea, mi proyección es que mascarilla, distanciamiento físico, aislamiento, trazabilidad, etcétera, vamos a estar de todas maneras todo el primer semestre del 2021, porque no vamos a tener, para que la vacuna pueda cumplir con su rol de
bajar el riesgo de pandemia o eliminar la pandemia, tenemos que estar vacunados como el 80% de la población. Y ya los laboratorios están diciendo que su producción no alcanza para cubrir eso a nivel global. Y las dosis prometidas, nosotros tenemos cubierta la promesa de dosis, pero van a llegar de manera escalonada. Oye, sí, nos vamos a demorar porque además de eso, dicen que ahora estamos muy felices porque ya tenemos la promesa de que van a llegar por estos días, digamos, como 20.000 vacunas, algo así se está hablando. Pero 20.000 vacunas para los 17 millones que somos, un poquito más, no son nada, no es ni el 1%, ¿no? Claro, ahí lo importante, las primeras que lleguen probablemente van a ser distribuidas a profesionales sanitarios, sí, porque están más expuestos al riesgo y porque se requiere la fuerza laboral del personal sanitario para hacerle frente a estas olas sucesivas. Sí, pues no se pueden cuarentenar ellos. Exacto, exacto. Claro. A cualquiera de los demás lo podemos obligar, digamos, a estar encerrado. Podemos esperar un poco, exacto. Y lo otro es que hay una discusión a nivel mundial. Por ejemplo, no hay ningún ensayo clínico por ahora que haya incluido a menores de 18 años. Entonces, lo más probable es que todavía no estemos en condiciones de vacunar a los niños, niñas y adolescentes por un tema de seguridad. Ya me han dicho que se van a empezar los ensayos clínicos en población pediátrica, ¿ya? Pero va a ir más demorado y por razones obvias, porque si bien son vectores del contagio, tienen menos riesgos personales. Y la otra discusión súper importante, difícil, por ejemplo, en Chile, me atrevería a decir que sobre el 80% del profesional enfermero son mujeres. Un altísimo porcentaje de los auxiliares de enfermería también son población femenina. Y un porcentaje importante también de las médicas, que están expuestas al riesgo de embarazo o que desean embarazarse, ¿ya? O que están embarazadas al momento que llegue la vacuna. No hay ningún ensayo clínico que se haya probado con esta vacuna en mujeres embarazadas. Entonces, a nivel mundial se está discutiendo, dado que van a ser vacunadas, en qué etapa debiera primero probarse la vacuna en ellas para garantizar eficacia y seguridad para ella y el feto en desarrollo. Sí, pues mira, eso es algo de lo que nadie ha hablado, ¿no? El tema de los ensayos clínicos en gente joven sí se sabía, pero lo que haces notar tú con respecto de mujeres embarazadas, nadie lo había hecho notar. Y hay otra cosa que a mí me llama la atención también, y es que, a ver, para desarrollar la vacuna hay varias fases, ¿verdad? Y una de ellas es el ensayo clínico, este ensayo donde hay un grupo al que se le pone la vacuna y hay otro grupo que se le pone un placebo. Esa gente, ¿qué va a pasar con esa gente a la que se le puso el placebo y no la vacuna en este desarrollo de la inmunología en la que estamos todos participando, ¿no? Esa es una pregunta fundamental en lo que es ética de la investigación. Y es de qué manera los participantes del ensayo clínico, que por azar fueron sorteados a recibir la sustancia inerte, el placebo, pero que son fundamentales para demostrar si la vacuna sirve y si es segura, al término del ensayo reciben la vacuna aun cuando todavía no estén dentro de la población candidata a vacunarse por el plan ministerial. Y prácticamente todos los ensayos clínicos que están desarrollándose en Chile plantean que los participantes al término del ensayo van a recibir vacuna
si es que estaban en el grupo placebo. Por lo tanto, su contribución y el riesgo al cual se expusieron va a ser de alguna manera compensado teniendo acceso a la vacuna antes probablemente del Plan Nacional de Vacunación, si es que no estaban dentro del grupo que los planes del ministerio van a ser los primeros en vacunarse. ¿Y cuánto tiempo se supone que esas personas se quedan como grupo de control? ¿En cuánto tiempo más? ¿Un año más? ¿2 años más? ¿En cuánto tiempo? Depende del ensayo. Hay ensayos que están planificados para 1 año de seguimiento y hay otros que están planificados para 2 años de seguimiento. Y ahí la pregunta difícil es, si durante estos 2 años sale aprobada una o más vacunas distintas a las del ensayo, si esa persona tiene derecho a pedir ser vacunada si es que está en el grupo placebo. Es una discusión abierta, no se puede negar derechos, por ejemplo, a saber en qué, si soy control o placebo, o sea, si soy vacuno o placebo, si se llegan a aprobar las vacunas. Es una discusión bien interesante. Ya, pero que está abierta en este momento, no es... Está abierta porque los participantes todos de cualquier ensayo clínico tienen derecho a suspender su participación. Perfecto, eso no lo sabía, ya. Una vez que tú recibiste la vacuna, tú asumes ciertos compromisos de llenar un cuestionario, te van a llamar semanalmente para preguntar cómo estás. Es obvio que tiene que ser así porque hay un seguimiento muy adecuado. Pero si tú le dices, mire señor, muchas gracias, ya no quiero seguir participando, no te pueden retener u obligar, ¿ya? Pero en general las personas que participan en los ensayos clínicos han sido bien informadas, entienden la responsabilidad que eso implica, y son raros los que abandonan, así como que abandonan porque se aburrieron. Ya. Oye, y por último, para ir terminando, ha surgido también una serie de personas, hablábamos antes, bueno, algunos que están a favor y están como ansiosos de esperar la vacuna, otros que están absolutamente en contra, y hay antivacunas en general. ¿Qué les dirías tú a esas personas que hoy día, yo diría, no sé si es porque se le ha dado mayor difusión, pero yo diría que hoy día, con respecto de la vacuna del COVID-19, son personas que han ido creciendo esa cantidad de personas, las que están absolutamente negadas contra la vacuna. ¿Qué dirías tú a esa persona? ¿No hay también un componente un poco solidario con respecto del tema de vacunarse o no? El principio de la vacuna misma tiene un importante componente solidario porque para que la vacuna sea eficaz en erradicar una pandemia se requiere que la población mayoritariamente esté vacunada. No sirve que yo me vacune si me voy a encontrar contigo que tú por motivo X no te quieres vacunar, porque seguimos transmitiendo la cadena de contagio. Desafortunadamente, en parte hemos sido el mundo académico y científico responsable de generar de alguna manera estos movimientos, porque han habido publicaciones falsas sobre los riesgos de vacuna, específicamente aquellas publicaciones que asociaban la vacuna con el riesgo de autismo, que fue muy extendido, mucha preocupación por razones obvias en la población, los datos eran falsos. En este momento se cruza el movimiento tradicional antivacuna, en que hay parte importante de desinformación, pero también hay un grupo que no cree en la ciencia. Y eso es más difícil de cambiar. Por un lado, sospechas de aprovechamiento político de las grandes potencias respecto de qué país la lleva en el desarrollo de las vacunas.
y por lo tanto las grandes potencias, léase Estados Unidos, Rusia, China, han empezado a usar las vacunas en su población antes de terminar los ensayos clínicos. Y eso genera suspicacia. Y segundo, también genera desconfianza el saber que los primeros que patentan la vacuna, hay muchísimo dinero involucrado. Entonces hay personas que dicen, esperemos un poco porque no creo en tanta rapidez, y llaman a la prudencia. Y ahí hay que tener un balance, porque si nosotros esperáramos los 5 o 10 años habituales para el desarrollo de una vacuna, el mundo a nivel global no resiste 10 años de pandemia. Exactamente. Oye, qué bueno, en realidad eso último que tú dijiste es fundamental. El mundo no resiste 10 años de pandemia. Por lo tanto, si hoy día tenemos la tecnología, estuvieron los recursos económicos disponibles, la cantidad de científicos a nivel mundial que estuvieron trabajando en ello, los conocimientos previos que ya se tenían y se aprovecharon en esta vacuna, hay que puro aprovecharla. Así es. Gracias. La doctora Sofía Salas, docente investigadora del Centro de Bioética, Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo, estuvo hoy día con nosotros. Muchas gracias, Sofía, por haber estado. Buen día. Muchas gracias a ti, Miriam, también, y buen día a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue En Tiempos de Coronavirus. Muchas gracias por haber estado ahí.